Muy buenos días para todos, mi nombre es Angélica Perador Beltrán y hoy vamos a dar inicio al taller número 1 titulado Finca Autosostenible, una alternativa de vida. Para dar inicio a este taller, tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante, el cual es la agroecología. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de agroecología? La agroecología propone el diseño de sistemas alimentarios sostenibles en el ámbito de producción y no solamente abarca la producción de alimentos, sino que también integra aspectos culturales, sociales, políticos, económicos. La agroecología incorpora además un enfoque de agricultura que va más ligada al entorno natural y sensible, encaminada en una producción sustentable. Existen unos términos los cuales van ligados y vamos a tener en cuenta en el desarrollo de todo el taller. Estos son resiliencia, estabilidad, adaptabilidad, productividad, eficiencia y eficacia. El primero, que es la resiliencia, hace referencia a la capacidad que tiene un ecosistema para mantener sus funciones y sus procesos clave ante tensiones. Esto le permite resistir y adaptarse al cambio. La estabilidad es la capacidad que tiene un ecosistema de mantener su equilibrio luego de una perturbación. Y la adaptabilidad es la capacidad que tiene para acomodarse a un nuevo sistema, es decir, a unas nuevas condiciones. Otros términos muy importantes en la agroecología es la eficacia. Esta es la capacidad que se tiene para alcanzar un objetivo, una meta. En este caso, metas de producción de alimentos. La segunda es la eficiencia. Esta hace referencia a cómo nosotros logramos esas metas haciendo uso de la menor cantidad posible de recursos. Y finalmente, la productividad es esa relación que hay entre producto e insumo, utilizando recursos de calidad para generar bienes. Bueno, la agricultura tradicional se basa en principios y en métodos, pero la agroecología se basa en principios que son los siguientes: diversidad, intercambio de conocimientos, sinergia, reciclaje de materiales, resiliencia, valores humanos y sociales, cultura y tradiciones, gobernanza responsable y economía circular. El primero, que es la diversidad, este eh, hace referencia a los sistemas agroecológicos en su megadiversos. Es decir, tenemos variedad, multiplicidad en este sistema. Esto nos permite optimizar esa variedad de especies de distintas maneras. Un ejemplo claro, y creo que en varias de las fincas lo hemos evidenciado, y es la rotación de cultivos o los cultivos intercalados. Esta técnica nos permite combinar especies complementarias con el objetivo de aumentar la diversidad espacial, ¿verdad? La diversidad de cultivos y animales nos reduce el riesgo de fracasos ante el cambio climático, por ejemplo. Como segundo principio tenemos el intercambio de conocimientos. ¿Por qué es importante este principio en la agroecología? Pues las prácticas agroecológicas se acomodan y se adaptan a cada contexto ambiental, social, cultural, económico y político. La agroecología lo que hace es combinar esos conocimientos tradicionales y autóctonos, esos conocimientos prácticos de los productores, de los campesinos, de los comerciantes, y además esos conocimientos científicos, cómo nosotros aprovechamos esas nuevas tecnologías para apoyarnos o para crear, diseñar nuevos sistemas de producción sostenibles. El tercer principio
hace referencia a las sinergias. Entonces, ¿con qué conectan esa palabra de sinergia? Es de cooperación, ¿verdad? Entonces es la colaboración, el trabajo en equipo, el cual permite trabajar en armonía para multiplicar nuestros recursos, para crear sistemas alimentarios o reportar múltiples beneficios en el ambiente. Las prácticas biológicas potencian las funciones ecológicas y esto permite que aumente la eficiencia del recurso y la resiliencia. El siguiente es la eficiencia, que ya habíamos hablado un poco de este principio, pero es como nosotros somos eficientes en el uso de los recursos, es decir, cómo planificamos y gestionamos la diversidad enfocada a crear esas sinergias. Los sistemas agroecológicos mejoran el uso de los recursos, especialmente aquellos que son abundantes como la radiación solar, el carbono, el nitrógeno de la atmósfera. ¿Cómo nosotros podemos mejorar los procesos biológicos minimizando y reciclando los recursos, pero no solamente esto, sino además minimizando los costos y los efectos negativos al ambiente? El siguiente principio es el reciclaje. ¿Cómo nosotros evitamos el desperdicio y cómo podemos favorecer los procesos biológicos de reciclaje de nutrientes, de biomasa y de agua en los sistemas de producción? ¿Qué nos va a permitir esto? Aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, ¿verdad? Un ejemplo claro es cuando nosotros reciclamos la materia orgánica utilizando el estiércol para preparar el compost. Creo que la mayoría lo hacemos en las fincas. Este reciclaje permite cerrar los ciclos y minimizar el desperdicio. Ahí vamos mirando entonces cómo se conectan cada uno de estos principios, cómo van formando un sistema, ¿verdad? El siguiente es la resiliencia, que es pues la mayor capacidad que tiene un ecosistema pues para recuperarse luego de una perturbación. Ejemplo, los fenómenos como la sequía o las inundaciones y cómo es capaz de resistir al ataque de plagas y enfermedades, creando como un control, un equilibrio ecosistémico. Como siguiente principio tenemos los valores humanos y sociales. La agroecología tiene en cuenta y hace bastante énfasis en los valores humanos y sociales, como son la dignidad, la equidad, la inclusión y la justicia. Estos contribuyen a la dimensión de los objetivos de desarrollo sostenible y también a la mejora de los medios de vida. La agroecología propone abordar las desigualdades de género, por ejemplo, mediante la creación de nuevas oportunidades para mujeres o para jóvenes. Lo que hace es dotar a las personas de los medios y los recursos para que estos se conviertan en sus propios agentes de cambio. El siguiente principio tiene que ver con la cultura y tradiciones alimentarias. Vemos que estos términos están estrechamente ligados, ¿verdad? Y que muchas veces se pierden esas culturas, esas tradiciones que traían nuestros abuelos, que tenían nuestros abuelos, como por ejemplo la siembra de sus huertas, de sus cultivos, la inclusión de las hortalizas, por ejemplo, pero también de tubérculos, también pues de rubas, civias, nabos, ¿sí? Y es entender en qué proporción nuestro cuerpo necesita de cada uno de esos alimentos.
y es que nuestros sistemas alimentarios actuales han creado esa desconexión, por decirlo así, entre los hábitos alimenticios y la cultura. Esto aquí ha conllevado a problemas de hambre, pero también de obesidad, ¿sí? En un mundo en donde se pueden producir los alimentos suficientes para alimentar a toda su población, pero no se hace de la manera adecuada. Es por eso que ahora es muy común que las personas presenten dificultades, por ejemplo, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de, bueno, de varias enfermedades que están relacionadas con esa dieta y que lo que hacen es desequilibrar esos sistemas alimentarios y no dejan avanzar a la erradicación del hambre en el mundo, pues no es suficiente con aumentar la producción de alimentos, sino que es necesario producir esos alimentos saludables que nuestro cuerpo necesita para desempeñar todas sus funciones. La agroecología entonces nos ayuda a potencializar a los territorios para mantener a sus poblaciones, pero además para mantener esas tradiciones y esos buenos hábitos alimenticios. El siguiente principio es el de gobernanza responsable. Bueno, la gobernanza responsable. ¿Por qué es importante este principio? La agroecología requiere de una gobernanza responsable, ¿cierto? Y eficaz para respaldar la transición a sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. Es decir, es necesario que se implementen mecanismos de gobernanza que sean transparentes, que sean inclusivos y que estén basados en la rendición de cuentas para crear un entorno favorable que ayude a los productores, pero también a la transformación de los sistemas siguiendo los conceptos y las prácticas agroecológicas. La agroecología depende del acceso equitativo a la tierra y a los recursos naturales. Esto es clave para que haya justicia social, pero también para que se puedan incentivar las inversiones que deben realizarse a largo plazo para proteger los recursos, los suelos, la biodiversidad y los sistemas ecosistémicos, los servicios ecosistémicos. Ya vemos entonces cómo se van ligando, cómo se van interconectando cada uno de estos principios. Y al final, el último principio tiene que ver con la economía circular y solidaria. La agroecología busca además volver a conectar a los productores y a los consumidores a través de una economía circular y solidaria en la que se prioricen los mercados locales, pero también se apoya el desarrollo económico y se creen esos círculos viciosos. ¿Cómo nosotros podemos cerrar todos los ciclos con el fin de desperdiciar esa energía y cómo se pueden reformular los sistemas alimentarios sobre la base de los principios de la economía circular? Esto nos va a ayudar a hacer frente al desafío del desperdicio mundial de alimentos, pero también a acortar las cadenas de valor de los alimentos y aumentar esa eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, si nosotros ponemos en práctica estos principios de la agroecología, podremos llegar a esa meta de producción de alimentos, ¿cierto?, de una manera sana y sostenible, poniendo como prioridad la salud y el bienestar de las personas que producen los alimentos, como de aquellas personas que lo consumen.
Y es que como vemos, la agroecología incluye más allá de los aspectos productivos, aspectos sociales, también culturales, políticos y medioambientales, los cuales ponen en valor la conexión de las personas con la agroecología y el medio rural como principal fuente de alimentos. Esta es una relación que actualmente se ha perdido con la producción industrial y a gran escala, y que ha sido trasladada a nuestros propios sistemas de vida, desvinculándolos de algo tan importante como lo es el origen de los alimentos y la calidad de los mismos. De allí entonces aparece el término de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, que lo vamos a socializar y a compartir a continuación. Ya hemos visto entonces en qué consiste cada uno de los principios de la agroecología y cómo podemos diseñar sistemas de producción de alimentos de una manera sostenible y saludable. De ahí viene el siguiente término, que es la soberanía alimentaria. Creo que todos hemos escuchado hablar de este término. ¿En qué consiste? La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos para definir sus políticas agrarias y alimentarias frente a otros pueblos, a otros departamentos, a otros países. Lo que busca la soberanía alimentaria es, primero, priorizar la producción agrícola local. Esto nos permite alimentar a la población y hacerle frente, luchar contra los organismos genéticamente modificados. Puede que nosotros encontremos en los supermercados más cercanos a nuestros hogares diversos alimentos, pero no sabemos su procedencia. No sabemos si han sido modificados, si estas semillas han sido modificadas, si contienen químicos, que en su mayoría pues sabemos que es así porque ahora los alimentos son más atractivos, de pronto por su color, por su tamaño, por su forma, pero en realidad no sabemos qué estamos consumiendo. También busca el libre acceso a las semillas. ¿De qué manera nosotros podemos recuperar esas semillas ancestrales? A través de bancos, por ejemplo, y estas sí tenemos la certeza de que están libres de químicos y que con el pasar del tiempo se ha perdido esta costumbre de conservarlas, esta cultura. El derecho que tiene el pueblo a producir sus alimentos y el derecho que tienen las personas para decidir lo que se quiere consumir y a quién se le debe comprar. Entonces, ¿de qué manera un pueblo se puede proteger de las importaciones agrícolas y alimentarias que en su mayoría son ofrecidas a precios demasiado bajos y no favorecen ni se apoya la producción campesina sostenible? Es decir, no existe un control de estas importaciones. De ahí entonces el término de seguridad alimentaria. Cuando nos dicen seguridad alimentaria, pensamos en la importancia de consumir alimentos que no sean dañinos para la salud, que sean seguros. Sin embargo, esto está bien, pero hay otros aspectos que son importantes y que van mucho más allá. El primer aspecto es pues tener la comida disponible, ¿sí? También tener acceso a ella de manera, o sea, que tengamos un modo de conseguirla, como por ejemplo el dinero, que estos alimentos sean suficientes y nutritivos para que nuestro cuerpo pueda conseguir los nutrientes que necesita y por ende la energía necesaria para realizar todas sus funciones y tener una vida sana. También es que estos alimentos estén de manera estable y continuada, es decir, que no sea una odisea conseguir estos alimentos.
Esto engloba el segundo objetivo del desarrollo sostenible, que tiene que ver con la erradicación del hambre a 2030. Se dice que una persona en una comunidad goza de una seguridad alimentaria cuando todos los miembros tienen acceso físico, pero también económico para adquirir, para producir, consumir, obtener alimentos sanos y nutritivos en las cantidades que nuestro cuerpo lo requiere. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay una inseguridad alimentaria? Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muertes en niños menores de 5 años. También podemos ver reducción del rendimiento escolar en los niños y algunos efectos a largo plazo en la salud. También retraso en el crecimiento y otras dificultades de salud que se pueden prevenir favoreciendo el acceso a alimentos nutritivos y saludables, pero también al agua potable y otros servicios adecuados de saneamiento e higiene. Bueno, y para que nuestro cuerpo pueda desempeñar todas las funciones vitales para que tengamos una vida saludable, crecer sanos, necesitamos de los nutrientes. Los nutrientes se clasifican en carbohidratos, grasas o lípidos, proteínas, vitaminas y agua. Los carbohidratos son la principal fuente de energía rápida para el organismo, especialmente para el cerebro y el sistema nervioso. Los podemos encontrar en algunos alimentos como coliflor, frijoles, maíz, espinaca, garbanzos, papa. Las grasas o lípidos, que sirven como reservas de energía, nos ayudan a aislar el frío del cuerpo y también sirven como protector de órganos como el corazón o el riñón. Hay diferentes tipos de grasas o lípidos. Tenemos las que se encuentran en las carnes rojas, en el aguacate. Estas ayudan a regular el nivel de colesterol, y aquellas que se encuentran en los pescados, el omega 3, como el salmón, el atún, las sardinas. También tenemos las proteínas, que son indispensables para la formación, para la renovación de células, para el fortalecimiento de los huesos y músculos, para el crecimiento. Los podemos encontrar en las carnes, en los huevos, en los vegetales, en los pescados, en las almendras. Enseguida están las vitaminas. Estas facilitan el metabolismo, previenen la invasión de bacterias y virus, mantienen la piel sana, nos ayudan a conservar la visión, y las podemos obtener del brócoli, alimentos como la zanahoria, las espinacas, el melón, entre otros. También necesitamos pues de minerales que regulan los procesos corporales, como los impulsos nerviosos o las contracciones musculares. Las podemos encontrar en las col rizadas, en las acelgas, que son fuente de calcio, cobre, hierro, potasio, magnesio y zinc. En los pescados también podemos obtener potasio, fósforo, magnesio, y en cereales como la quinoa y la avena. Aquí podemos observar la pirámide de los alimentos, y es que nuestro cuerpo necesita de todo un poco, pero en unas cantidades específicas. En la parte de abajo, en el primer nivel, encontramos aquellos alimentos que debemos consumir frecuentemente. En el segundo nivel de la pirámide encontramos aquellos que debemos consumir moderadamente, y en el pico aquellos alimentos que se pueden consumir pero en ciertas cantidades y que pues los debemos evitar. Como el objetivo de este proyecto uno de los objetivos es que nosotros podamos tener nuestra huerta en casa, y de ahí pues sembrar algunas hortalizas. Entonces vamos a ver algunas características de estos alimentos. La acelga. Bueno, esta ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, tiene un alto contenido de fibra, ayuda a controlar el colesterol, tiene un contenido de vitamina C y de hierro.
La espinaca nos ayuda a mantener la fuerza muscular, tiene alto contenido de vitamina A y C, es fuente de minerales y aporta al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Tenemos también la coliflor, que nos refuerza las defensas, reduce los niveles de presión arterial, mejora la calidad de la piel y tiene un alto contenido de fibra, entre otros. El repollo mejora el sistema cardiovascular, tiene la capacidad de reducir el dolor y la inflamación, estimula el sistema inmune, desintoxica la sangre, reduce el colesterol también. Las habas incrementan los niveles de oxígeno, mejora la memoria, son ricas en hierro, dan energía, son fuente de calcio. La importancia de tener estas semillas, estos bancos de semillas ancestrales también. Los nabos son útiles en la etapa de crecimiento, son fuentes de vitamina B9, de vitamina C y tiene algunas propiedades contra el cáncer. Las rúas tienen propiedades cicatrizantes, previenen el estreñimiento y son inflamatorias y antibacterianas. La quinoa, que nos ayuda a controlar los niveles de colesterol, es antioxidante, mejora el tracto intestinal. Ahora hablemos un poco de desarrollo sostenible. Nos encontramos en un mundo en donde los cambios se dan ahora constantemente, demasiado rápido. El desarrollo sostenible es cómo nosotros podemos satisfacer esas necesidades del presente fomentando una actividad económica que suministre los bienes necesarios para todos, pero además cómo nosotros aseguramos satisfacer las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos negativos tanto de la actividad económica como del consumo de recursos, como de la generación de residuos, de tal forma que sean soportables por las próximas generaciones. El desarrollo sostenible busca la manera de que la actividad económica mantenga o pueda mejorar el sistema ambiental. También asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de los seres humanos, de que se usen los recursos de una manera eficiente. También busca promover al máximo el reciclaje, las buenas prácticas. Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias, de qué manera podemos reorientar esas nuevas tecnologías. Va enfocado a combatir la pobreza, que es el segundo objetivo de los objetivos del desarrollo sostenible, y reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar de todos. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos implementar todo lo del desarrollo sostenible, todas las características del desarrollo sostenible en cada una de nuestras fincas o de nuestros hogares, haciendo uso de los recursos naturales de una manera eficiente? Las fincas autosostenibles se han venido implementando con el fin de fortalecer e impulsar a las familias campesinas para mantener lo que es la soberanía alimentaria. Se trata de vivir en armonía con la naturaleza, disfrutando el medio que nos rodea, haciendo uso adecuado de los recursos que nos brinda la naturaleza, estimulando también el uso de tecnologías apropiadas, tecnologías limpias como la energía solar, eólica y demás. Y pues esto nos facilitará a un corto, mediano y largo plazo alcanzar los niveles de autosuficiencia y sostenibilidad deseados. El reto más grande que tienen las fincas autosuficientes para que puedan ser integrales y autosuficientes es aprovechar las fuentes de energía alternativas y renovables con el fin de optimizar los procesos de extracción de agua, por ejemplo, y no solo para el uso doméstico, sino también para el consumo animal o para el riego
el riego de plantas. Estas son algunas ideas para que una finca pueda ser autosostenible. Como ya lo nombramos, el uso de energías o la implementación de energías alternativas. Este es un ejemplo de paneles solares. La rotación de cultivos, pues ya que los monocultivos empobrecen el suelo, lo único que hacen es extraer los nutrientes, pero pues nunca le devolvemos todo lo que extraemos al suelo, que es un sistema, funciona como un sistema. Y otro ejemplo es el diseño de la casa en una finca. Cuando la vamos a hacer, tenemos que diseñarla de tal modo que el consumo de energía sea mínimo y podamos aprovechar al máximo la luz del día. Ese es uno de los ejemplos a tener en cuenta. Bueno, por otro lado, ¿qué son las buenas prácticas agrícolas y cómo nosotros las implementamos en nuestras fincas? Las buenas prácticas agrícolas son herramientas encaminadas a la sustentabilidad ambiental, económica y social, obteniendo productos alimenticios saludables para el autoconsumo, además de convertirse en oportunidad de ingreso económico, exigiendo que los productos sean de calidad y se produzcan a nivel local. Si nosotros lo podemos implementar para el consumo de nosotros y de nuestras familias, pero además podemos generar un ingreso económico, perfecto. Bueno, algunas buenas prácticas agrícolas son el manejo integrado de plagas por medio de la utilización de recursos para minimizar el peligro de las pérdidas ocasionadas por las plagas, y de esta manera se puede lograr un control adecuado de las mismas que puedan causar daños al ambiente o a los alimentos, a nuestros cultivos. La rotación de cultivos, pues que ya la nombramos. Estas son prácticas agrícolas que aumentan la productividad de la tierra y optimizan el uso de recursos alternados de diferentes cultivos en el mismo suelo. El manejo de materia orgánica. Estos son métodos de producción orgánica de cultivos y que varían dependiendo de las condiciones climáticas, las prácticas de cultivo, la rotación de cosecha y la adición de abonos frescos, por ejemplo. También podemos hablar de la silvicultura, la cual consiste en el cuidado de los bosques implementando técnicas que nos permiten obtener esa producción prolongada y sostenible del cultivo de árboles junto con las cosechas de ganado en el mismo terreno. Esto lo que hace o lo que nos permite es mantener los nutrientes del suelo de una manera eficaz y aprovechar los espacios útiles para la plantación. Esto nos genera pues terrenos más productivos, ¿verdad? Por otro lado tenemos el compostaje, que en la mayoría de las fincas lo implementamos, y este es un proceso biológico que ocurre en condiciones aerobias, es decir, en presencia de oxígeno con adecuada humedad y temperatura. ¿Esto qué permite? Transformar el material orgánico en alimento para las plantas, ¿verdad? Son procesos metabólicos realizados por microorganismos, que ya más adelante vamos a hablar un poco sobre la importancia de esos microorganismos, quienes aprovechan el nitrógeno y el carbono para producir su propia biomasa. Otra de las buenas prácticas es el almacenamiento de agua lluvia. Este propone realizar un plan de riego de cultivos que incluyan las necesidades de la planta. Cuando las precipitaciones son muy altas, se puede aprovechar para abastecer el agua limpia para otras necesidades de la granja. Bueno, el siguiente es un ejemplo de un ciclo que muchos lo hemos utilizado e implementado en nuestras fincas. Entonces,
Comienza con el suministro de alimentos, de ahí los desechos de la comida que se van al compostador, ahí pues nos produce el compost, que es alimento para las plantas, ¿verdad? Nos ayuda también con la fertilidad del suelo. También tenemos, esto nos sirve para el alimento de nuestros animales y ese estiércol también lo podemos utilizar en el compostador. Y ahí vamos cerrando los ciclos. Ese es un ejemplo claro de buenas prácticas agrícolas que podemos seguir implementando. También hay otro que es el de la hombricultura, que es bastante importante y también lo vamos a tratar más adelante. Vamos entonces integrando todo lo visto anteriormente, ¿cierto? Ya hablamos de agroecología, de los principios del desarrollo sostenible, de la finca autosuficiente, y es que no podemos hablar de una finca autosostenible si no conocemos todos los procesos vitales, los ciclos que se desarrollan dentro de nuestra finca. Para ello, entonces, vamos a comenzar a hablar sobre la fotosíntesis. ¿En qué consiste este proceso de fotosíntesis? Esta es una de las características esenciales de la vida, ya que tiene que ver con el consumo de energía. Y todos los procesos vitales solo se producen si disponemos de esa energía. Todos los vegetales obtienen esa energía de la luz solar y en ellos el proceso de captación y transformación de dicha energía en compuestos biológicamente aprovechables, a esto se le llama fotosíntesis. Las plantas poseen un compuesto de color verde, al que llamamos clorofila, que es un pigmento fotosintético, que tiene la capacidad de absorber la energía de la luz solar y cederla para la elaboración de hidratos de carbono a partir de dos compuestos que son el agua y el dióxido de carbono. Este proceso fotoquímico produce además el oxígeno, que es muy importante para la vida en general, ya que permite pues cumplir el proceso respiratorio de todos los seres vivos. Entendiendo este concepto o este proceso, vamos a articularlo también con otros entes demasiado importantes que son clave para el desarrollo de la vida. Entonces, para ustedes, ¿qué es el suelo? ¿Qué es el suelo? Bueno, como lo vemos aquí en este diagrama, es una mezcla compleja entre organismos vivos, materia orgánica, minerales, agua y aire. Se compone principalmente en un 45% de materia mineral, en un 25% de aire, en un 25% de agua y solo en un 5% por materia orgánica. De ahí la importancia que nosotros podamos multiplicarla. Bueno, el suelo sirve o tiene diferentes funciones. Sirve como escenario de los ciclos biogeoquímicos, es allí donde se desarrollan, es un sistema, ¿verdad? Es almacena o fija el carbono. Es un sitio también donde se almacena y se filtra el agua. Sirve también como soporte de actividades y fuente de materia primaria. Sirve como reserva de biodiversidad. Funciona como patrimonio geológico y también es un entorno físico. Bueno, como ya vimos, tiene diversas funciones, ¿verdad? Ahora vamos a ver los estratos o los llamados horizontes del suelo. En primera instancia tenemos el horizonte O,
Este comprende los primeros centímetros del suelo. Es allí donde se constituyen los restos de hojas, ramas, musgos, líquenes, entre otros. También tenemos el horizonte A, que es rico en materia orgánica. En su mayoría es de color negro o gris oscuro, pero cuando contiene poca materia orgánica puede ser más claro. Entre menos materia orgánica, más claro va a ser el color del suelo. Tenemos el horizonte B, donde se encuentran los elementos minerales finos, como los óxidos de hierro y aluminio, y dado a estos componentes, el suelo en ese horizonte suele ser de colores pardos y rojizos. Tenemos también el horizonte C, donde encontramos los fragmentos de la roca madre, y el horizonte D, donde se encuentra pues la roca madre como tal. Bueno, en estos distintos horizontes o niveles vamos a encontrar diferentes formas de vida. En el suelo se pueden encontrar diferentes organismos de distintos tamaños, los cuales cumplen funciones importantes y son fundamentales para el desarrollo de la vida en el planeta y juegan un papel esencial en la formación, estructuración del suelo, movilización de nutrientes, entre otros. En cuanto a fauna, encontramos macroorganismos como herbívoros grandes y detritívoros como por ejemplo las ardillas, y también encontramos algunos otros macroorganismos depredadores como las hormigas. También fauna, pero en microorganismos, y allí podemos evidenciar parásitos, saprófitos, nemátodos y protozoos. Bueno, en los macroorganismos son aquellos que se alimentan de plantas o de los residuos vegetales como las ardillas, los ratones, las lombrices y algunos insectos, y hay otros depredadores como las hormigas o las arañas. En cuanto a microorganismos de flora, podemos encontrar plantas, algas, hongos, actinomicetos y bacterias. Las plantas, bueno, interactuar en el suelo por medio de sus raíces y desechos, producen cambios químicos, generan ácidos, absorben nutrientes. Las algas existen dos tipos, las algas verdes y diatomeas o cianobacterias. Su población depende de las condiciones del suelo, como la humedad, la profundidad, la presencia de luz. Y entre sus efectos en el suelo están la fijación de nitrógeno, dan estructura al suelo y ayudan a la formación del suelo. También encontramos los hongos, que obtienen energía y carbono de compuestos orgánicos y son importantes porque ayudan a la formación de agregados en el suelo por sus micelios. Lo vamos a tocar más adelante, y ayudan en la absorción de nutrientes y también en la descomposición de la materia orgánica. Tenemos los actinomicetos, que son bacterias heterotróficas, tienen apariencia de filamentos y son las más abundantes en el suelo después de las bacterias. Ellas nos ayudan a descomponer la materia. Encontramos las bacterias y se pueden relacionar con otros organismos, bien sea como parásitos, como saprófitos o simbióticos. Son importantes en el suelo ya que ayudan a descomponer la materia orgánica, son controladores de las reacciones químicas del suelo y hay algunas que nos ayudan también en la fijación de nitrógeno. Bueno, ¿y qué propiedades tiene el suelo? Empecemos con las físicas. El color del suelo nos va a permitir evidenciar la salud del suelo. El color de los suelos generalmente es oscuro
y a medida que se profundiza el color se va aclarando de oscuro a rojizo hasta gris. Sabemos que entre más oscuro, de gris oscuro negro, tiene mayor cantidad de materia orgánica, de humus. Los suelos rojizos se caracterizan por tener un buen drenaje. Cuando son amarillentos, el suelo pasa mucho tiempo húmedo, pero pues no está inundado. Cuando está amarillo, como con manchitas oscuras, nos quiere decir que pasa algún tiempo saturado, pero muy de vez en cuando drena también. Los oscuros o grises no tienen drenaje, pasan todo el tiempo saturados, cubiertos con agua. Gris pálido es un suelo con poca presencia de materia orgánica. El negro con alto porcentaje de materia orgánica descompuesta, presencia de humus. Y el café es un suelo con alto contenido de materia orgánica no descompuesta. Así es como nosotros determinamos con el color muchas veces la salud del suelo. La siguiente propiedad es la textura. Esta hace referencia a las partículas que forman el suelo, que son de diferentes tamaños. De menor a mayor son las arcillas, los limos y las arenas. La mezcla entre ellos se llama textura. Bueno, según la estructura del suelo pueden ser arenosos, limosos, pedregosos o arcillosos. Los arenosos se caracterizan por ser incapaces de retener el agua, son escasos en materia orgánica y tienen pocas reservas de nutrientes aprovechables para las plantas. Los limosos se caracterizan por ser suelos fértiles y fáciles de trabajar, retienen el agua por más tiempo, se componen de una mezcla entre arena y fina arcilla y filtran el agua con bastante rapidez. Los pedregosos son muy porosos, no retienen para nada el agua. Los arcillosos retienen los nutrientes, la arcilla tiene carga negativa, entonces esto hace que atraiga cationes con carga positiva como el calcio, el magnesio, el hierro, y ralentiza la velocidad de germinación debido a que tardan mucho en calentarse. Esto es según la estructura. ¿Qué quiere decir con esto? Que un suelo con buena estructura, ¿qué características tendría? Es un suelo fácil de cultivar, ¿verdad? No es arrastrado fácilmente ni por la lluvia ni por el viento. Y el aire y el agua penetran muy bien las raíces en un suelo con buena estructura. Otra característica es la porosidad, y esa está compuesta por los poros pequeños o esas pequeñas cavidades que existen en el suelo en las que penetra el aire y el agua. La otra característica es la permeabilidad, y esta es la facilidad con la que el agua y el aire se mueven dentro del suelo. Los suelos que se encharcan tienen permeabilidad muy lenta. Bueno, en las propiedades químicas del suelo, la primera es la acidez, y para hablar de la acidez tenemos que saber qué es el pH del suelo. El pH del suelo es precisamente una medida de la alcalinidad o de la acidez de una solución. ¿Qué son las bases de cambio? Estos son los nutrientes esenciales como el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, que son a lo que nosotros llamamos también los macronutrientes de las plantas. Y el pH lo que mide es la concentración de iones de hidrógeno, es decir, que un suelo demasiado ácido tiene mayor cantidad de esos iones de hidrógeno o protones. La medida de relación entre los iones de hidrógeno y las bases de cambio que contrarrestan el efecto ácido de los protones. Es decir, que si es muy básico, tendrá mayor cantidad de esas bases de cambio, y si es muy ácido, pues mayor cantidad de protones. Las bases son el alimento para la planta, pero también existen otros micronutrientes como el boro, el zinc, el hierro, el fósforo,
y que en suelos muy básicos quedan bloqueados y limitan el desarrollo del cultivo. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el pH más adecuado para el desarrollo de nuestros cultivos? Lo ideal sería que fuera neutro, pero hay unas plantas que se desarrollan más en suelos ácidos o en suelos básicos. ¿Qué debemos hacer? Determinar el pH de nuestro suelo. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes formas, diferentes técnicas y a continuación vamos a presentar una técnica muy casera para determinar el pH de nuestro suelo y de esta manera seleccionar los cultivos que se adaptan a este tipo de suelo. Bueno, y para realizar nuestro indicador de pH casero necesitamos un repollo morado, alcohol y para verificar el pH de dos sustancias, una ácida y una básica, vinagre y bicarbonato de sodio. Lo que vamos a hacer es coger algunas hojitas de nuestro repollo morado, macerarlas y vertirlas en alcohol. Ahí vamos a ver cómo empieza a soltar la sustancia de color morado. Bueno, acá ya tenemos nuestras hojitas de repollo picadas. Las vamos a adicionar aquí en el alcohol para que nos empiece a soltar la sustancia. Esta sustancia se llama antocianina y es la que le da el color morado. Reacciona bastante fácil y rápido con ácidos y bases y por eso la vamos a utilizar con indicador. Lo que vamos a hacer es macerar. También lo pueden hacer en agua caliente, ponen a hervir las hojitas y ella pues va a empezar a soltar también el color. Yo lo voy a hacer con alcohol porque pues es un poco más rápido. Bueno, y luego de haber macerado las hojitas en el alcohol, ya tenemos acá un poco de nuestra sustancia, nuestro indicador, y lo que vamos a hacer es ver cómo reacciona con una sustancia ácida y básica. Entonces ya vamos a mirar si realmente nos funciona. Este es vinagre, vamos a adicionar un poquito. Y vemos cómo coge un color rosado. Si nos vamos a nuestra tabla de pH, vamos a ver que es una sustancia demasiado ácida. Y por este lado tenemos el bicarbonato de sodio. Vamos a ver qué pasa. Vemos que inmediatamente toma un color azul, por tanto es una sustancia demasiado básica. Bueno, ya sabemos que es el repollo morado, es un buen indicador de pH que reacciona bastante fácil y bastante rápido ante estas sustancias. Entonces, usualmente nos venden esas tiritas de pH, ¿cierto? Pero pues no es necesario, nosotros la podemos fabricar en casa. Ya sabemos que este es un buen indicador. Tomamos una tirita de papel, la remojamos, la dejamos secar. Bueno, mientras se seca, vamos a tomar una muestra de suelo en un frasquito con agua, con el doble de agua, y vamos a agitar muy bien, muy bien. Luego lo dejamos ahí durante 15 minutos puede ser, y ya cuando tengamos nuestra tirita seca, vamos a introducirla en la muestra y ahí nos tomará el color dependiendo del pH del suelo. En esta imagen podemos apreciar los macro y micronutrientes que la planta necesita para su desarrollo. La segunda propiedad química tiene que ver precisamente con la fertilidad del suelo y esta es la capacidad de hacer disponible a la planta los nutrientes necesarios para su desarrollo. Vamos entonces articulando
lo que son los nutrientes, los macronutrientes, los micronutrientes, la fauna, la flora, la microfauna, la microflora y esas relaciones que se realizan dentro de ese sistema que es el suelo. ¿Cómo funcionan y qué tipo de relaciones se pueden dar? Resulta que las plantas, como ya lo vimos, por medio de la fotosíntesis fabrican su propio alimento. Transforman esa energía lumínica en energía química y de esta manera fabrican su alimento. Las plantas tienen las raíces de las cuales absorben y obtienen los nutrientes que ellas necesitan y el agua del suelo, pero estas raíces tienen un límite de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si ellas no hacen asociaciones, fácilmente al cabo de 3 semanas la planta podría morir a falta de esos macro y micronutrientes que necesita para su desarrollo. En el suelo también encontramos otro tipo de seres vivos como lo son las bacterias y los hongos. Estos seres vivos son heterótrofos, es decir, que necesitan de los seres autótrofos para alimentarse, ya que no son capaces o no pueden producir su propio alimento. ¿Qué pasa entonces para que los dos puedan sobrevivir? Al igual que los seres humanos, necesitan de otros seres vivos para poder subsistir. Las raíces de la planta penetran por esos macroporos, por esos agregados del suelo para obtener los nutrientes. Las bacterias las bacterias y los hongos no pueden subir y bajar para obtener esa energía y todo lo que necesitan para sobrevivir. ¿Qué hacen? Entonces hacen asociaciones simbióticas. Dentro de ellas están primero las rizobacterias, que lo que hacen es rodear la raíz de la planta para obtener lo que ellas necesitan y a cambio le brindan a la planta y a las raíces esa protección frente a otras bacterias patógenas que las pueden atacar. Por otro lado, tenemos las microrrizas. En la imagen de la parte izquierda superior vemos cómo las raíces van penetrando por esos macroporos. Sin embargo, la mayoría de los minerales de los macro y micronutrientes se encuentran en otras partes donde las raíces no llegan. Ellas hacen asociaciones con los hongos y de ahí entonces las microrrizas colonizan esas raíces. Si vemos, son filamentos más delgados y alcanzan a penetrar por esos microporos para obtener los minerales y los micronutrientes que la planta necesita. En la parte de abajo vemos una especie como de pelitos, de hilos más finos, y estos son los micelios de las hifas. Entonces estos aún más alcanzan a obtener esos minerales, es decir, que gracias a las microrrizas la planta puede alcanzar hasta 7 veces más el alimento que ella necesita para su desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de las microrrizas?
el aumento y la capacidad de absorción de los nutrientes gracias a sus hifas y a los micelios, la protección ante ataques de bacterias y hongos a nivel radicular, ya que las bacterias también compiten por el espacio, ¿cierto? Entonces, gracias a las rizobacterias y a las hifas del hongo, pues esos agentes patógenos pues no van a llegar porque no tienen el espacio ni el alimento suficiente que necesitan. Incrementan la capacidad de absorción de los nutrientes, que ya lo hablamos, y actúan como raíces de apoyo, pues ya que alargan la raíz, por decirlo así. Bueno, en esta imagen podemos apreciar los macronutrientes y los micronutrientes que las plantas necesitan para su desarrollo. La segunda propiedad es la fertilidad del suelo y esta es la capacidad de hacer disponible a la planta los nutrientes que ésta necesita. Bueno, ya visto como esta teoría, vamos entonces a mirar cómo funciona todas estas relaciones entre la microfauna, la macrofauna, las plantas, las propiedades físicas, las propiedades químicas y cómo funciona el suelo como sistema. Si bien las plantas necesitan de los nutrientes, de agua, de minerales, ¿cierto? Para su desarrollo, ¿qué pasa? Las raíces de las plantas penetran por esos macroporos, por esos agregados que se forman en el suelo y de allí obtienen los nutrientes que ellas necesitan. Allí abajo, en las otras capas del suelo, por decirlo así, encontramos bacterias y otro tipo de organismos vivos que en su mayoría que son heterótrofos, es decir, que no pueden fabricar su propio alimento. Las plantas, como son autótrofas y transforman esa energía lumínica en energía química para obtener su alimento, les brindan esos nutrientes, la glucosa, por ejemplo, a las bacterias y a los otros organismos heterótrofos, y ellos a cambio le brindan los minerales que las plantas no pueden obtener por medio de sus raíces. ¿Cómo así? Entonces, decíamos que las raíces penetran por esos macroporos, pero las raíces tienen un límite de crecimiento. Es decir, que muchas veces no alcanzan a llegar a captar a todos esos macro y micronutrientes que necesita. Hay algunas bacterias que tienen la capacidad de captar el nitrógeno del entorno y transformarla en otras sustancias que la planta necesita, como por ejemplo el amonio. ¿Qué pasa cuando las raíces quedan estancadas o limitadas? Al cabo de 3 semanas la planta puede morir. Para que no suceda esto, y como todos los seres vivos necesitamos de otros seres vivos para poder sobrevivir, entonces ellas hacen asociaciones simbióticas donde se benefician las plantas, los hongos y las bacterias. En primera instancia, entonces hablamos de las rizobacterias, no sé si las han escuchado, y estas bacterias lo que hacen es rodear las raíces de la planta. De esta manera las protegen contra otras bacterias patógenas
y empiezan a hacer ese tipo de simbiosis, ya que este tipo de bacterias pues no pueden em, ir y venir, ¿sí? Entonces, para obtener los nutrientes que necesita para sobrevivir y a cambio pues la planta se los da por medio de la raíz. Hay otras que son las microrrizas y estas son asociaciones entre el hongo y las raíces de las plantas, como la vemos en la imagen de la parte derecha. Estas microrrizas colonizan las raíces de las plantas hasta 7 veces más, y lo que hace es entrar por esos microporos donde las raíces no alcanzan a llegar y obtener todos los minerales que la planta necesita. De este modo, la planta también le está brindando azúcar en forma de glucosa. A estas ramificaciones se le denominan hifas de los hongos. Y estas hifas a su vez tienen unos pelitos demasiado delgados que se llaman micelios. Estos entonces ayudan a penetrar aún más y a encontrar esos nutrientes que la planta necesita. Dentro de los beneficios de las microrrizas está el aumento de la capacidad de absorción de nutrientes, la protección de ataques de bacterias y hongos a nivel radicular, y es que muchas veces las bacterias y los hongos pues también compiten por el espacio. Entonces pues es más difícil que estos agentes patógenos lleguen a atacar a la planta. También ayudan a incrementar la capacidad de absorción de nutrientes mediante los micelios, que son esos pelitos de los que les hablaba, y en la absorción de cultivos. Aquí vemos entonces en la primera imagen las raíces de las plantas que penetran por esos macroporos, y acá vemos cuando se asocian con esas hifas de los hongos que alcanzan a llegar a esos nutrientes hasta 7 veces más, esas colonizaciones entre los macroporos y los microporos. Decimos que 1 centímetro de hifa puede alargar, por decirlo así, la raíz hasta 1 metro más para la absorción de nutrientes. Y en la parte de abajo vemos los micelios de las hifas captando esos nutrientes donde pues en los microporos no alcanzan a entrar las raíces ni las microrrizas, entonces entran esos micelios. Bueno, ya vimos cómo funciona el suelo como sistema y las relaciones que se dan en él. ¿De qué manera podemos tener una finca autosuficiente basada en los objetivos del desarrollo sostenible? Y para ello vamos a hacer también la siembra de nuestros cultivos de hortalizas, y entonces vamos a tratar algunos parámetros y también algunos tips a tener en cuenta durante nuestros cultivos, durante nuestra siembra. Cuando nosotros aplicamos fertilizantes orgánicas, no estamos protegiendo a la planta, sino estamos rompiendo con esos ciclos y con esas autodefensas que la planta tiene y el suelo además. Entonces las estamos volviendo más débiles, es decir, que cuando lleguen esos agentes patógenos, ellas no tengan o no sepan cómo responder o cómo defenderse,
ya que pues también estamos destruyendo esos procesos y ciclos que se desarrollan en el suelo, en las diferentes capas del suelo con otros seres vivos heterótrofos. El uso de fertilizantes químicos hace que el agricultor tenga que labrar la tierra cada vez más profundo, ya que la tierra se compacta más rápidamente. Las raíces de las plantas se desarrollan mejor cuando se hace el método de arar superficialmente. Cuando se penetra el suelo por más de 20 centímetros o más, a la planta le cuesta llegar a esos micronutrientes que necesita, ya que no atraviesa el suelo debido a la labor y al arado con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial, las raíces pueden aprovechar más esos túneles de las plantas de las plantas anteriores, y de esta manera pueden tener más humedad en el suelo para crecer. Entonces, lo recomendable es dejar que funcionen esos ciclos y no aplicar los fertilizantes químicos que pueden alterar todo el buen funcionamiento del suelo, del crecimiento de las plantas y de otros seres vivos. Lo primero que debemos hacer es limpiar el terreno de piedras y malas hierbas que puedan causar daños al cultivo. Para esto es conveniente que la tierra esté húmeda para facilitar y arrancar las hierbas de raíz. Esto se puede hacer con ayuda de un azadón, y pues también medimos el terreno dependiendo la cantidad de plántulas que vayamos a sembrar. En segunda instancia, vamos a remover la tierra con un azadón. La tierra no puede estar ni muy seca porque se hará polvo, ni muy mojada porque se apelmazará. Se debe hacer a 20 centímetros de profundidad, pero esto máximo. Para este caso lo vamos a hacer a 10 centímetros. Esto permite aprovechar los microorganismos que existen en el suelo y que serán útiles para las plantaciones. En la imagen izquierda podemos ver el método de arado normal y el método de cultivo poco profundo. Entonces lo haremos a unos 10 centímetros nomás para remover la tierra. En la parte derecha, en la imagen de la parte derecha, vemos la capa del arado que se forma por pasar maquinaria pesada. De esta manera, pues las raíces no alcanzan a llegar a esos microporos y también asociarse con esas raíces viejas o antiguas que funcionan como galerías de transporte. Una vez hayamos removido la tierra, la vamos a abonar con nutrientes o con materia orgánica para mejorar la composición de la tierra. Para esto podemos utilizar abono orgánico que además impide el crecimiento de malas hierbas. Finalmente vamos a organizar el terreno con el fin, haciendo pasillos para que no se vaya a compactar la tierra cuando nosotros vayamos a pasar. Bueno, y así llegamos al fin del taller. Espero que les haya gustado, espero que podamos poner en práctica todos estos elementos, todos estos principios y estos conocimientos en nuestra finca, y de esta manera obtener esa finca autosostenible que tanto queremos. De igual manera, estaremos pendientes a la preparación del terreno para que podamos hacer la siembra de nuestras hortalizas. Muchas gracias.